Esta es la última entrevista a la última sobreviviente del Titanic. Nirvina Bean fue la persona más joven que se embarcó en el Titanic el día 10 de abril del año 1912. Ella tenía tan solo 9 semanas cuando el barco se hundió, y esta es su historia. A la pregunta si ella había nacido en el mismo puerto de donde zarpó el Titanic, ella contestó que no, aunque en muchos libros que han escrito sobre el Titanic dicen que ella nació en el mismo puerto de donde zarpó el Titanic. Esa información no es correcta, ya que ella nació en Londres el 2 de febrero del año 1912, es decir, 38 días antes de que sus padres se embarcaran con ella en el Titanic. De las 2.208 personas que iban en el barco de los sueños, ella era la más joven. En el Titanic se embarcó toda su familia, iban sus padres y sus hermanos, ya que sus padres siempre habían soñado con tener una tienda de tabaco en Norteamérica, concretamente en Kansas, e incluso ahorró durante toda su vida para poder comprar los billetes del barco y así poder abrir una tienda. En realidad tuvo que ahorrar mucho, porque para viajar en un barco de esas características hacía falta bastante dinero. Trabajó muy duro durante toda su vida, pero lo hacía con ilusión, quería cumplir un sueño. Pero permítanme aclararles que viajábamos en el Titanic en tercera clase, no en primera clase. A la pregunta, ¿le contó su madre cómo era cuando subieron a bordo? Ella dice: mi madre nunca quiso contarme nada de su experiencia acerca del Titanic hasta que yo cumplí 8 años. En ese momento, cuando me anunciaba que pensaba casarse de nuevo, y comenzó a relatarme lo sucedido en el Titanic, y en especial cómo lo vivió nuestra familia. Ella decía que el Titanic era como si el mismo puerto hubiese construido una fortaleza. Era enorme en altura y longitud, era tan grande que la mayoría de las personas que íbamos a bordo no éramos capaces de verlo en su totalidad. Disponía de tal cantidad de dependencias que para un pasajero era prácticamente imposible, especialmente para los que viajábamos en tercera clase. ¿Por qué eligió su padre para viajar en el Titanic? Cualquier persona en aquel momento lo hubiese hecho. Era el barco más grande, más seguro, más confortable y más rápido del mundo. Sin duda creía que era un honor ocupar un camarote, aunque fuera de tercera clase, en el barco de los sueños. ¿Y por qué le llamaban el barco de los sueños? Porque la mayoría de las personas que viajaban en el Titanic, sobre todo la gente más humilde como nosotros, viajábamos para poner en marcha un proyecto. Todos soñaban igual que mis padres, en comenzar una nueva vida en América. Algunos pudieron cumplir sus ilusiones, otros como nosotros no. ¿Cómo era el camarote de tercera clase? Era estupendo. Mi madre lo describía como un poco estrecho, pero muy acogedor. Sin duda, las personas que viajaban en tercera clase en el Titanic tenían mejores camas que la de sus propias casas. Además, le cambiaban las sábanas y les hacían la cama a diario, cosa que no sucedía en sus casas. El único inconveniente era que en los camarotes de la tercera clase no había agua corriente, y la que tenía el depósito de lavado no era suficiente para los adultos y los niños. ¿Comían bien en la tercera clase? Mi madre recuerda no haber comido nunca tanto, ni tan exquisito hasta ese entonces. Naturalmente no era la comida del refinado comedor de lujo de la primera clase, pero dudo que la mayor parte de personas que viajábamos en tercera clase nos alimentábamos mejor en nuestras casas. Además, comíamos 3 veces al día. Nadie podía pasar hambre. A la pregunta, ¿cómo pasaba el día?, ella contesta: al ser viajeros de tercera clase, nuestros movimientos dentro del barco estaban restringidos. Mi madre hubiera querido conocer las zonas reservadas para la primera clase. Quería conocer los amplios pasillos, el gimnasio, los baños turcos, las piscinas, las peluquerías, la biblioteca, etc. Pero eso no fue posible. Además, mi madre estuvo el mayor tiempo posible en el camarote, y mi padre iba con los varones a jugar casino o a charlar. También me dijo que un grupo de pasajeros de tercera clase irlandeses formaron una pequeña banda de músicos y organizaban bailes y canciones para los jóvenes. Cuando le preguntaron cómo se enteraron del choque del barco contra el iceberg, ella respondió: lo cierto es que no nos enterábamos. Estábamos dormidos y nos despertaron los gritos de la gente en el pasillo. Salió primero mi padre para ver qué es lo que pasaba. Enseguida regresó y nos cogió entre sus brazos para así podernos llevar a cubierta. En ese momento ya todo el mundo se imaginaba que algo muy grave había pasado. A la pregunta, ¿es verdad que los pasajeros de tercera clase tuvieron muchos problemas para acceder a cubierta de los botes salvavidas? Ella dijo: la versión de todos los sobrevivientes de tercera clase con los que yo he hablado, incluida mi madre, coinciden en negar esa afirmación. Es cierto que en aquellos momentos críticos hubo mucha confusión, gritos, desorganización, pero dudo que nadie impidiese a ningún pasajero de ninguna clase subir a la cubierta de los botes salvavidas. Entonces, ¿no es verdad que dichos pasajeros encontraran las rejas cerradas que les impedían el paso? Ningún sobreviviente del Titanic corrobora esa versión de los hechos. Nuestra familia no encontró ningún problema para subir desde los camarotes de tercera clase a la cubierta de los botes salvavidas. Repito, reinaba el caos y la desorganización, pero nadie impidió el paso a la cubierta. Hay que tener en cuenta que en el Titanic
había personas de casi todas las nacionalidades, incluidos 10 españoles, y que la tripulación solamente hablaba en inglés, y eso fue un gran inconveniente. En tercera clase viajaban muchos turcos, franceses, incluso chinos, que no conocían el idioma inglés, ni sabían leerlo. Eso hizo que no entendieran las órdenes de la tripulación y tampoco los letreros de emergencia. Fue un caos. El idioma impidió que muchos pasajeros salvasen sus vidas. Su familia contaba con 4 personas. Se salvaron 3. ¿Qué es lo que pasó? Mis padres eran jóvenes, eran ingleses. Mi madre era muy guapa y ella siempre en broma solía contar que su belleza y su simpatía le abrió paso al bote salvavidas. Además me llevaba en su brazo y a mi hermano de la mano. Mi padre, como la mayoría de los hombres, cedieron su puesto a los botes salvavidas para que lo ocupasen las mujeres y los niños. Murió como un valiente, como la gran mayoría de personas que perdieron la vida en el Titanic. Siempre nos hemos sentido muy orgullosos de mi padre. ¿Le contó algo su madre sobre la historia de los músicos? Sí, todos los sobrevivientes coincidieron en manifestar que los músicos de la orquesta del Titanic se comportaron como unos auténticos héroes. Podrían haberse salvado todos, pero como miembros de la tripulación del Titanic, podrían haber ocupado el lugar de un marinero en cualquiera de los botes salvavidas, pero ellos prefirieron quedarse en la cubierta del barco y continuar interpretando sus obras favoritas, con el fin de hacer menos dramático el fin que les esperaba a todos. ¿Qué hay de cierto en que la última pieza que tocaron antes de hundirse el barco fue la canción religiosa Cerca a ti, Señor? A relación de esto hay diferentes versiones. Unos sobrevivientes dijeron que la última pieza que escucharon fue el vals, otros una polka, pero la mayoría efectivamente dijeron que era la canción religiosa Cerca a ti, Señor, aunque muchos dijeron que el alboroto era tal que desde los botes era imposible escuchar nada, y seguramente eso fue lo que ocurrió. Las personas que estábamos en los botes salvavidas habíamos perdido casi todas o a algún miembro de nuestra familia. La gente estaba agotada, rendida, sin apenas ganas de vivir, sin ilusión, y no había lugar para el pánico. ¿Cómo fue la llegada a Nueva York a bordo del Carpathiar? Mi madre fue una asediada por los fotógrafos y periodistas. Llevaba en sus brazos a las personas más jóvenes del Titanic, además de otro hijo, y éramos pasajeros de tercera clase, por lo que nos hicieron muchas fotografías. Incluso aún tengo una de ellas, la guardo como un tesoro. ¿Y cómo fue el viaje de regreso de Nueva York a Inglaterra? Fue a bordo del buque Adriatic, y en ese lugar mi madre también fue la atención. Todos los pasajeros querían tenerme a mí entre sus brazos y sacarse fotografías. Mire lo que escribieron en un periódico de esa época, y era tanta la rivalidad entre los pasajeros para ocupar entre sus brazos a esta adorable niña que uno de los oficiales decretó que los pasajeros de primera y segunda clase podían sostenerla durante turnos no más de 10 minutos. Cuando regresaron de Nueva York, ¿se quedaron a vivir en Sotapón? Sí, a mi madre le gusta esta ciudad. Sin embargo, mi madre y yo fuimos educados con la ayuda de varias fundaciones. Estudiamos en High School. Después me ofrecieron trabajar para el gobierno británico, dibujando mapas. Más tarde presté mis servicios a una empresa de ingeniería hasta que me jubilé. Y aquí estoy, en este día. Estados Unidos y Reino Unido protegerán los restos del Titanic. Déjanos en los comentarios cuál es tu opinión. Y ya sabes que para más videos como este, síguenos y dele me gusta a nuestra página.